Vaya, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de este día. Vamos a tocar el tema de la Corte Centroamericana de Justicia. Y ese tema como último tema del derecho de integración centroamericana que vamos bueno, que vamos a culminar este ciclo. Esta es la última clase y vamos a terminar con este tema de la Corte Centroamericana de Justicia. Bueno, la Corte es la encargada de velar por la legalidad e interpretación del derecho de integración centroamericana. Es la garante del respeto de los tratados y protocolos del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana. Tiene atribuciones de interpretación, aplicación y consulta de las disposiciones de los instrumentos que regulan el sistema de integración centroamericana y dirime los conflictos que surgen entre los Estados miembros. Su estatuto oficial fue suscrito en Panamá en diciembre de 1992 por los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, por 6 países de Centroamérica, exceptuando a Belice, que no lo firmó, y por los presidentes de sus Cortes Supremas de Justicia. En la actualidad, el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia ha sido ratificado por 4 países, por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Tiene su sede en Managua, Nicaragua, desde el 12 de octubre de 1994. Y actualmente está integrada por 6 magistrados titulares y 6 suplentes de Honduras, de Nicaragua y de El Salvador. El periodo de elección es de 10 años. De 10 años. Y actualmente Guatemala, a pesar de que suscribió el estatuto y entró en vigencia, para Guatemala no ha nombrado desde esa época, desde el 94 a la fecha, nunca ha nombrado sus magistrados. Entonces, por eso solo hay 6 magistrados que son de El Salvador, de Honduras y Nicaragua. Guatemala aún no ha nombrado magistrados a pesar de que ratificó el estatuto. Fíjense que el antecedente de la Corte Centroamericana de Justicia es la denominada Corte de Cartago, que se denominaba Corte de Justicia Centroamericana. La Corte de Justicia Centroamericana fue el primer tribunal permanente de justicia internacional en el mundo y el que consagró por primera vez el jus standi, que significa la posibilidad que tienen los particulares de poder hacer valer sus derechos conculcados por los estados ante dicho tribunal. Eso es el jus standi, la capacidad o el derecho que tienen los particulares de hacer valer sus derechos que pueden ser vulnerados ante los estados. Fue creada por los Tratados de Paz y Amistad de Washington mediante la Convención para el establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana suscrita el 20 de diciembre de 1907. Imagínense, 1907, en Estados Unidos, en Washington. ¿Y quiénes la suscribieron? Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los 5 estados que originalmente conformaron Centroamérica. La convención entró en vigor el 11 de marzo de 1908 por un periodo de 10 años. O sea, 10 años, ¿verdad? O sea, hasta 1918.
11 de marzo de 1918. Los primeros integrantes de la Corte de Justicia Centroamericana fueron 5 magistrados y un secretario tesorero de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua y de Costa Rica. Entonces, este tribunal se creó en 1907 y entró en vigencia el tratado el 11 de marzo de 1908. En abril de 1917, Nicaragua denunció la convención. Es decir, cuando un estado denuncia un tratado, se sale del tratado, pues. Y retiró a su magistrado de la Corte de Cartago, así se denominaba, Corte de Cartago, a pesar de lo cual la Corte continuó funcionando. Sin embargo, como esta convención estaba próxima a vencerse, el gobierno de Costa Rica propuso celebrar una conferencia en San José para prorrogar su vigencia. La idea fue apoyada por El Salvador, Guatemala y Honduras, pero Nicaragua propuso que se invitara a Panamá y que la reunión se efectuara en Panamá o en Estados Unidos. Guatemala ofreció su capital como sede y los países aceptaron que se celebrara ahí el 10 de febrero de 1918. Pero hubieron terremotos, fenómenos naturales que destruyeron la ciudad de Guatemala en diciembre de 1917 y en enero de 1918 obligaron a cancelar esa reunión. Como había sido creada por 10 años, el 11 de marzo de 1908, el 11 de marzo de 1918 iba a vencer el tratado. Entonces, el 19 de enero de 1918, Nicaragua ofreció a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras que la reunión se efectuara en su capital. La reunión no se celebró y el 12 de marzo de 1918 caducó la convención constitutiva, quedando la Corte de Cartago extinguida jurídicamente. Entonces, este es el antecedente de la Corte Centroamericana de Justicia. La primer corte internacional regional en el mundo, conocida como la Corte de Justicia Centroamericana, conocida como Corte de Cartago, que fue creada en 1907, entró en vigor en 1908 en marzo y el tratado era por 10 años, tuvo una vigencia hasta 1918, hasta marzo, hasta el 12 de marzo de 1918 y caducó, se extinguió el periodo porque ya no se reunieron los países de Centroamérica. Posteriormente han habido otros tribunales como el Tribunal de Justicia Internacional, ¿verdad? El de La Haya, la Corte de La Haya, pero el antecedente a nivel mundial de este tipo de instituciones supranacionales de integración fue en Centroamérica. Lamentablemente, pues ya los países no se pusieron de acuerdo y bueno, no se prorrogó el tratado. En la década de los 90, cuando se creó el protocolo de Tegucigalpa a la Carta de Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, en el artículo 12 se crea la Corte Centroamericana de Justicia para garantizar el respeto del derecho en la interpretación y ejecución de ese protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo, dejando la integración, funcionamiento y atribuciones para ser reguladas en el estatuto de la misma, el cual debería ser negociado y suscrito por los Estados miembros dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del protocolo. Es decir, el protocolo de Tegucigalpa, que es una reforma a la Carta de Organización de los Estados Centroamericanos,
y que es el máximo instrumento, es la Constitución del Sistema de Integración Centroamericano, crea la Corte Centroamericana de Justicia en 1992. Entonces, muchos años después de que existiese la Corte de Justicia Centroamericana, la Corte de Cartago. En la 13 cumbre de presidentes del Istmo Centroamericano celebrada en Panamá los días 9, 10 y 11 de diciembre del 92, un año después de la creación de la Corte, se suscribió por los presidentes de los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. 5 países, ¿verdad? Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, el convenio de estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia previsto en el protocolo de Tegucigalpa. Fue en el protocolo de Tegucigalpa que se crea la Corte. Entonces, estamos hablando que estos países lo ratifican, más Honduras, que ya lo había ratificado en Tegucigalpa. Estábamos hablando de 7 países. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Honduras, 6 países. Entonces, por gestiones del Consejo Judicial Centroamericano, las Cortes Supremas de Justicia de El Salvador, Honduras y Nicaragua, una vez que entró en vigor el 2 de febrero del 94, dicho estatuto, el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, eligieron cada uno 2 magistrados titulares y 2 suplentes para integrarla inicialmente. La Corte inició sus funciones el 12 de octubre del 94. En Managua, Nicaragua, que es la sede permanente que tiene la Corte. Acá podemos ver los presidentes. Creo que aquí el tipo de letra como que se distorsionó. Lo vamos a arreglar. Quiero ver. Aquí. Bueno, entonces, estos son los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia por el periodo del 2016 al 2026, que son elegidos por un periodo de 10 años, ¿verdad? Actualmente, como les digo, está conformada solo por 3 países, por Honduras, por Nicaragua y El Salvador. Guatemala ha ratificado el estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, pero aún no ha nombrado sus magistrados. Entonces, por El Salvador, pues tenemos ahí al doctor Edgar Hernán Varela Alas y al doctor César Ernesto Salazar Grande. Por Nicaragua tenemos a Carlos Antonio Guerra Gallardo y a Silvia Isabel Rosales Bolaños. Por Honduras tenemos a Francisco Darío Lobo Lara y a Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias. Estos son los magistrados actuales de la Corte Centroamericana de Justicia. Quiero decirles que estos magistrados son elegidos por las cortes, por los órganos judiciales de cada país, ¿verdad? Entonces aquí es elegido son elegidos los 2 representantes de El Salvador con sus respectivos suplentes por la Corte Suprema de Justicia, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La normativa que rige a la Corte Centroamericana de Justicia es el Protocolo de Tegucigalpa, el Convenio de Estatuto de la Corte, la Ordenanza de Procedimiento, Reglamento General, el Acuerdo Sede, el Reglamento de Adquisiciones y el Reglamento de Pasantías. Estos son los 7 instrumentos, además de toda la normativa emanada del Sistema de Integración Centroamericana, el derecho derivado y complementario, y además del derecho originario. Entonces, la Corte Centroamericana de Justicia
fue creada para decidir sobre las controversias en el sistema de integración centroamericana. El artículo 12 establece que la Corte se regulará por el estatuto. Este instrumento fue suscrito por todos los estados centroamericanos en Panamá el 10 de diciembre del 92. Ha sido ratificado por 4 estados, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Pero Guatemala, como le reitero, aún no nombra sus magistrados. Conforme al artículo 4 del convenio de estatuto, la Corte emitió su ordenanza de procedimientos vigentes del 1 de enero del 95 y una posterior reforma a esta vigente a partir del 1 de junio del 2015, la cual se adecúa a las realidades de nuestro tiempo a fin de alcanzar los propósitos y objetivos fundamentales para la realización de la integración centroamericana y constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Esta ordenanza establece y desarrolla el procedimiento y la forma de ejercer las funciones jurisdiccionales de la Corte. También tiene un reglamento general que regula la organización y el ejercicio de la función administrativa y que está vigente desde octubre del 95. También son instrumentos de funcionamiento el acuerdo sede entre la Corte y el gobierno de Nicaragua, el reglamento de adquisiciones y el reglamento de pasantía. La Corte tiene una serie de competencias que se encuentran recogidas en los instrumentos originarios, derivados y complementarios o en la normativa de integración centroamericana. Partimos del protocolo de Tegucigalpa, que es la constitución del sistema, y pues la principal función que tiene la Corte, como les decía, es la interpretación del derecho de integración centroamericana. Es el máximo tribunal en materia de integración en Centroamérica. Entonces, aquí pues yo les he señalado una serie de disposiciones que regulan lo que es la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia. En el caso del protocolo de Tegucigalpa, el artículo 12, la Corte Centroamericana de Justicia, que garantizará, o sea, forman parte del sistema de integración, comienza diciendo ese artículo en el inciso primero. La Corte Centroamericana de Justicia, que garantizará el respeto del derecho en la interpretación y ejecución del presente protocolo, del protocolo de Tegucigalpa, y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. En el artículo 35, las controversias sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el protocolo y demás instrumentos a que se refiere el mismo deberán someterse a la Corte Centroamericana de Justicia. Digamos que esa es la competencia macro que tiene y que está establecida en los artículos 12 y 35 del protocolo de Tegucigalpa. Luego, en el convenio de estatuto de la Corte, que ha sido ratificado por 4 países, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, y de esos 4 países, 3 tienen ya magistrados electos desde 1994, que son Honduras, Nicaragua y El Salvador. Guatemala no ha nombrado sus magistrados, entonces tenemos que son 6 magistrados, que son nombrados para un periodo de 10 años por los órganos judiciales, por las Cortes Supremas de los países. Entonces, en el artículo 3 de este convenio de estatuto de la Corte se establece que la Corte tendrá competencia y jurisdicción propias con potestad para juzgar a petición de parte y resolver con autoridad de cosa juzgada, y su doctrina tendrá efectos vinculantes para todos los estados, órganos y organizaciones que formen parte o participen en el sistema de integración centroamericana y para sujetos de derecho privado. Es decir, la Corte, como les digo, es el máximo tribunal en materia de integración centroamericana. Es el intérprete del derecho de integración centroamericana. Y entonces sus decisiones
son de obligatorio cumplimiento para todo el sistema de integración y para los particulares también, ¿verdad? En el artículo 22 del convenio del Estatuto de la Corte se establecen una serie de competencias. Algunas son interesantes que en alguna medida han tenido incidencia en nuestro país. Vamos a leer. Conocer a solicitud de cualquiera de los Estados miembros de las controversias que se susciten entre ellos. Se exceptúan las controversias fronterizas, territoriales y marítimas, para cuyo conocimiento se requiere la solicitud de todas las partes concernidas. Previamente, las respectivas cancillerías deberán procurar un avenimiento sin perjuicio de poder intentarlo posteriormente en cualquier estado del juicio. Dice que no conoce controversias fronterizas territoriales, pero si las partes que se encuentran en pleito le solicitan que conozca, pues sí lo va a hacer. Y debe existir una coordinación con las cancillerías, dice. También conocer de las acciones de nulidad y de incumplimiento de los acuerdos de los organismos del sistema de integración centroamericana. Conocer a solicitud de cualquier interesado acerca de las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado cuando afecten los convenios, tratados y cualquier otra normativa del derecho de integración centroamericana o de los acuerdos o resoluciones de sus órganos u organismos. Es decir, se recuerdan que el derecho de integración es un derecho que se encuentra incorporado a los derechos nacionales y prevalece sobre el derecho nacional, ¿verdad? Entonces, la Corte vela porque se respete en todos los países el derecho de integración. Conocer y fallar, si así lo decide, como árbitro de los asuntos en que las partes la hubieran solicitado como tribunal competente. También podrá decidir conocer y resolver un litigio ex bono si los interesados lo convienen. Estamos hablando que esto de litigio ex bono es en los casos de arbitraje, cuando la controversia se lleva a decisión de un árbitro o de un grupo de árbitros para que la resuelvan y las partes se avienen a la decisión que el tribunal pueda tomar. Entonces la Corte también puede actuar como árbitro, como un tribunal arbitral. Actuar como tribunal de consulta permanente de las Cortes Supremas de Justicia de los Estados con carácter ilustrativo. ¿Por qué? Porque la Corte es el máximo intérprete del derecho de integración centroamericana y por tanto todas las instituciones del sistema de integración deben de adecuarse a los criterios establecidos por el máximo tribunal en materia de integración para efectos de garantizar la uniformidad en la aplicación del derecho de integración. Actuar como órgano de consulta de los órganos u organismos del sistema de integración centroamericana en la interpretación y aplicación del protocolo de Tegucigalpa, de reformas a la Carta de Organización de Estados Centroamericanos y de los instrumentos complementarios y actos derivados de los mismos. En la letra F hay una situación interesante que se dio en la época del mandato del presidente Mauricio Funes en El Salvador. Y es que en esa época teníamos una sala de lo constitucional a la que llegaron a denominar los Cuatro Magníficos, ¿no? Y pues ya a finales del mandato de Funes, del presidente Funes,
ellos comenzaron a emitir resoluciones que no fueron, bueno, controversiales, digamos, no fueron del agrado del Estado, y hubo una controversia por ahí que una sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional que no le pareció al gobierno de Mauricio Funes, y aplicando el artículo 22 del estatuto, letra F, fue llevado a la Corte Centroamericana de Justicia como una controversia entre órganos de Estados en El Salvador. En la letra F dice: conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los poderes u órganos fundamentales de los estados. Había un conflicto entre la Sala de lo Constitucional y el órgano ejecutivo. Era una cuestión de criterio de aplicación de las normas, pero es que había también una sentencia de inconstitucionalidad, ¿no? Y dice, y cuando de hecho no se respetan los fallos judiciales. Entonces, lo que sucedió acá es que se llevó la controversia a la Corte Centroamericana de Justicia. La Corte falló a favor del órgano ejecutivo de El Salvador, pero la Sala de lo Constitucional emitió una resolución en la cual decía que la Corte Centroamericana de Justicia no era competente para revisar los fallos emitidos por la Sala de lo Constitucional en materia constitucional, que son de obligatorio cumplimiento. Que la Corte, su competencia en la aplicación de esta disposición del artículo 22, letra F, se enmarcaba dentro del derecho de integración centroamericana y no en materia constitucional en cada estado. Entonces, así fue como terminó el asunto, ¿verdad? G. Conocer de los asuntos que someta directa e individualmente cualquier afectado por los acuerdos del órgano u organismo del sistema de la integración centroamericana, o sea, por los órganos supranacionales, ¿verdad? Cuando ellos emiten resoluciones que puedan afectar a alguien, ¿verdad? Conocer de las controversias o cuestiones que surjan entre un Estado centroamericano y otro que no lo sea, cuando de común acuerdo les sean sometidas. Entonces aquí estamos hablando de controversias entre El Salvador y México, por ejemplo. Hacer estudios comparativos de las legislaciones de Centroamérica para lograr su armonización. Y elaborar proyectos de leyes uniformes para realizar la integración jurídica de Centroamérica. Esta labor la realizará en forma directa o por medio de institutos o organismos especializados como el Consejo Judicial Centroamericano o el Instituto Centroamericano de Derecho de Integración. Sí, el objetivo es adecuar y armonizar la normativa de integración y la aplicación de la misma en toda la región, ¿verdad? Conocer en última instancia en apelación de las resoluciones administrativas dictadas por los órganos u organismos del sistema de integración centroamericana que afecten directamente a un miembro del personal del mismo y cuya reposición haya sido denegada. Pues estamos hablando de los personal que trabaja para los órganos supranacionales, ¿verdad? Y pues tienen derecho a interponer un recurso de apelación cuando les haya sido denegada alguna solicitud. Esto estamos hablando básicamente de derecho administrativo, ¿verdad? Luego la letra K, resolver toda consulta prejudicial requerida por todo juez o tribunal judicial que estuviere conociendo de un caso pendiente de fallo encaminado a obtener la aplicación o interpretación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del sistema de integración centroamericana, creado por el Protocolo de Tegucigalpa, sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. Esto de la consulta prejudicial es una facultad que tienen todos los jueces
nacionales, todos los tribunales nacionales de los países que conforman el SICA, cuando tengan que resolver una controversia que se ha puesto a su disposición y tengan que aplicar alguna norma de derecho de integración. Entonces, para efectos de garantizar la uniformidad y la aplicación armónica de las normas, están en la obligación de consultar antes de resolver el asunto, antes de emitir la resolución que van a emitir, de consultarle a la Corte Centroamericana de Justicia para que ésta emita la interpretación de la norma de integración, para que el tribunal, el juez o tribunal competente, al momento de emitir la resolución, la aplique. O sea, esa consulta que evacúa la Corte Centroamericana de Justicia en el marco de consulta prejudicial es de obligatorio cumplimiento para el juez que la solicitó y debe de tomar su decisión basado en el criterio que estableció la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Por qué se hace esto? Para evitar diversas interpretaciones que puedan existir de acuerdo al criterio de cada juez o tribunal, ¿verdad? Que pueda distorsionar la uniformidad y aplicación del derecho de integración centroamericana. Entonces, de hecho, la Corte ha emitido normas sobre esto. Yo creo que aquí tengo un documento. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Sobre la consulta prejudicial. Veamos. Sí, aquí está el procedimiento que tiene la Corte Centroamericana de Justicia sobre el caso de la consulta prejudicial, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, acá establece, con base en el artículo 22, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento de la consulta prejudicial y cuál es el objetivo? Para facilitar la interpretación y aplicación uniforme del derecho comunitario por parte de las autoridades jurisdiccionales locales, es que la Corte Centroamericana de Justicia ha decidido compartir con los jueces o tribunales nacionales de la región algunas reflexiones sobre la institución conocida como consulta prejudicial. El sistema de integración SICA fue creado por el protocolo de Tegucigalpa, instrumento que creó la Corte Centroamericana de Justicia. El Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia regula la organización y funcionamiento del tribunal que actúa conforme la ordenanza de procedimiento. Entonces, dentro de su competencia está resolver las consultas prejudiciales, ¿verdad? Entonces, la atribución de competencia en el ámbito de la consulta prejudicial tiene como propósito la interpretación y aplicación uniforme de la legislación de la integración y la comunitaria por los jueces nacionales, cuando los asuntos que deban fallar tengan que aplicar esa normativa. Entonces, se busca la uniformidad en el derecho de integración y comunitario, cuando este deba ser aplicado por los jueces nacionales de los diferentes estados que forman la comunidad. Por ello, a través de este procedimiento se logra obtener el parecer uniforme y único del Tribunal Supranacional de cómo aplicar en forma unitaria el derecho en mención por el juzgador nacional. La Corte Centroamericana de Justicia es el órgano jurisdiccional del SICA y por consiguiente al que corresponde pronunciarse sobre este tipo de consulta. De no ser por este mecanismo, los sistemas judiciales de cada estado podrían dar diferentes interpretación o aplicación
a una norma de los derechos de integración y comunitario, ya que en cada estado varían las orientaciones y las situaciones que pueden influir en el criterio del juzgador. Al contar el juez nacional previamente a su decisión con la interpretación unívoca del Tribunal Comunitario, se evita la posibilidad de sentencias contradictorias dentro del sistema regional. Entonces, el hecho de que un juez local resuelva un caso concreto en base a lo argumentado por la Corte en su respuesta no debe ser considerado como menoscabo a la autonomía del juzgador nacional, ya que uno de los propósitos de este tipo de consulta es lograr la verdadera institucionalidad centroamericana. Y la consulta tiene por finalidad aclarar una ley comunitaria a fin de aplicarla al caso concreto. Entonces, establece que los jueces nacionales podrán dirigir a la Corte Centroamericana de Justicia aplicando el artículo 13 de la Ordenanza de Procedimientos que dice: todo escrito deberá ser presentado en la Secretaría del Tribunal. Si esto no fuera posible, por razón de la distancia, podrá presentarse al secretario de la Corte Suprema de Justicia de cualquiera de los estados miembros, quien deberá remitirlo al secretario de la Corte dentro de las 24 horas siguientes a su recibo por cualesquiera de los medios técnicos de comunicación. Ese es el mecanismo por el cual el juez nacional va a remitir la consulta prejudicial, ¿verdad? Entonces, el artículo 57 de la Ordenanza de Procedimientos de la Corte Centroamericana de Justicia dice que la solicitud de interpretación debe contener la designación del juez o tribunal nacional, la relación de las normas del ordenamiento jurídico cuya interpretación se solicita, la identificación de la causa que origine la solicitud y una relación sucinta de los hechos que el solicitante considere fundamentales para la interpretación, el lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá toda la comunicación de la Corte. Y el artículo 24 del Estatuto de la Corte dice que las consultas evacuadas por la Corte con arreglo al presente estatuto, ordenanzas y reglamentos relativos al sistema de la integración centroamericana serán obligatorias para los estados que la integran. Por ello, el juez nacional que consulta está obligado a aplicar la interpretación de la Corte, por lo que debe suspender el trámite del asunto principal desde el momento que se encuentre en estado de pronunciar sentencia hasta que reciba la respuesta en el término estipulado. Entonces, pues acá se establece que estas consultas prejudiciales en realidad son de carácter obligatorias para los jueces nacionales cuando tengan que resolver un asunto en el que van a aplicar una norma de derecho de integración. Entonces deben de suspender el procedimiento que están conociendo mientras la Corte resuelve el asunto, y luego que la Corte resuelve, están en la obligación de incorporar en su resolución el criterio de la Corte. El plazo está señalado para resolver por parte de la Corte en el artículo 59 de su estatuto, un plazo de 30 días dentro de la cual la Corte emitirá su interpretación, de cuya resolución se enviará por medio de la Secretaría una certificación al solicitante. El plazo se cuenta a partir del recibo de la solicitud, es decir, los días son los posteriores al día de la presentación, por lo que el día del recibo no cuenta en el plazo, y este correrá según lo indica el artículo 15 de la Ordenanza de Procedimiento. Entonces, como podemos observar, este es un procedimiento que se ha ideado en el sistema de integración centroamericana, la consulta prejudicial, para garantizar la aplicación uniforme del derecho de integración centroamericana por parte de los jueces nacionales. La evacuación de esas consultas son de obligatorio cumplimiento en las resoluciones que van a emitir para evitar que existan diferentes criterios sobre la aplicación de la norma de integración en los diferentes países.
Luego el artículo 23 del Convenio de Estatuto de la Corte establece que los estados podrán formular consultas con carácter ilustrativo a la Corte sobre la interpretación de cualquier tratado o convención internacional vigente. También respecto a conflictos de los tratados entre sí o con el derecho interno de cada estado. Esta ya no es consulta prejudicial porque esta la hacen los estados, pero igual la respuesta o el criterio que establezca la Corte es de obligatorio cumplimiento para los estados. Entonces, la consulta prejudicial es para los jueces nacionales y la consulta de carácter ilustrativo es, para los estados, que los estados la deben de remitir a la Corte sobre algún asunto de interpretación y de aplicación de cualquier tratado o convenio de integración. Competencia en la ordenanza de procedimientos. Aquí están las disposiciones que hablan de la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia. Aquí yo se lo señalo, jurisdicción, artículo 6. La Corte tiene en los asuntos propios de su jurisdicción la autoridad y atribuciones que expresamente le confieren el protocolo, el estatuto y los demás instrumentos complementarios y derivados. Además, posee la facultad de decidir sobre su competencia e interpretar y aplicar los tratados, convenciones y los principios del derecho de integración comunitario e internacional, así como del derecho interno en su relación con las anteriores disciplinas. Básicamente se constituye en un verdadero tribunal de integración, la máxima autoridad en la materia en el caso del SICA. Competencia general de la Corte, artículo 7. La Corte tendrá competencia para conocer sobre las controversias relativas a la interpretación y aplicación del protocolo y sus instrumentos complementarios y actos derivados, sin excepción alguna, con carácter excluyente de cualquier otro tribunal. Entonces, todos los países, todas las Cortes Supremas de Justicia, todos los jueces nacionales en materia de integración deben de respetar los criterios y las interpretaciones que efectúe la Corte Centroamericana de Justicia, que es el Tribunal Constitucional en materia de integración, ¿verdad? Determinación de la competencia, artículo 8. La Corte tendrá la facultad para determinar su competencia en cada caso concreto, interpretando los tratados o convenciones pertinentes al asunto en disputa y aplicando los principios del derecho de integración comunitario e internacional. Competencias específicas, artículo 9. Las competencias específicas de la Corte son aquellas establecidas en el Estatuto y en otros instrumentos originarios, complementarios y de derecho derivado del sistema. Como ven, la normativa comunitaria es clara al respecto sobre la competencia del máximo tribunal en materia de integración en la región de Centroamérica, o sea, en el sistema de integración. También hay otros instrumentos regionales que dan competencia a la Corte, que son instrumentos complementarios y derivados, ¿verdad? Que han sido suscritos en el marco de la integración de Centroamérica. Veamos aquí. Entonces, por ejemplo, en el Tratado de Seguridad Democrática en Centroamérica, suscrito en San Pedro Sula, Honduras, el 15 de diciembre del 95, que entró en vigencia el 26 de diciembre del 97 y fue ratificado por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, en el artículo 67 se establece: toda controversia sobre la aplicación o interpretación del presente tratado será elevada al conocimiento de la reunión de presidentes. Acuérdense que la reunión de presidentes es la máxima autoridad del sistema de integración.
Y en caso de no resolverse, se utilizarán los medios de solución pacífica de las controversias estipuladas en el artículo 45 y en su caso serán sometidas al conocimiento de la Corte Centroamericana de Justicia. El artículo 45 del Tratado de Seguridad Democrática en Centroamérica establece: sin perjuicio de lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de Estados Americanos sobre Arreglo Pacífico de Controversias, las partes reafirman su obligación de resolver cualquier diferencia que pueda poner en peligro la paz y la seguridad de la región por la vía de la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial o cualquier otro medio pacífico de solución de controversia. Entonces, la Corte también se constituye en un verdadero tribunal arbitral, ¿verdad? Que resuelve las controversias que surgen entre los países que conforman el SICA y también entre las instituciones del SICA y por los jueces nacionales y por los particulares, ¿verdad? En la aplicación de las normas de integración centroamericana. El Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, suscrito en Guatemala el 30 de diciembre del 96, en el artículo 35 establece: las controversias que surjan entre los gobiernos respecto a la interpretación y aplicación del tratado que no sean resueltas mediante negociación se remitirán para su arbitraje a instancia de una u otra parte en la diferencia a la Corte Centroamericana de Justicia o a otro organismo que acuerden las partes para su resolución definitiva. Obviamente que generalmente acuden a la Corte Centroamericana de Justicia. Artículo 55. De las consultas que se hagan a la Corte por las instituciones, organismos u órganos del sistema, los peticionarios deberán enviar copia de la misma a la Secretaría del Sistema de la Integración Centroamericana. Y bueno, también se establece en una reforma del artículo 35 las controversias que surjan entre los gobiernos respecto a la interpretación y aplicación del tratado que no sean resueltas mediante negociación se someterán a arbitraje. Y la Corte se constituye, como les digo, en un tribunal arbitral en materia de cualquier tipo de controversia que puedan surgir. En este caso estamos hablando del mercado eléctrico de América Central, ¿verdad? También el Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero, de Activos y Conexos, suscrito en Panamá el 22 de julio del 97. El artículo 20 establece: en toda controversia sobre la aplicación o interpretación del presente convenio, se utilizarán los medios de solución pacífica de controversias y en su caso serán sometidos al conocimiento de la Corte Centroamericana de Justicia. Luego, el convenio constitutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central, suscrito en Ciudad de Belice el 3 de septiembre del 2003, en el artículo 16 dice que toda controversia sobre la interpretación o aplicación del presente convenio deberá tratarse de solucionar a través de la negociación entre los Estados partes, los buenos oficios o la mediación del Consejo de Representantes. Y cuando no pudiera llegar a un arreglo, las partes o el Consejo lo podrán someter a la Corte Centroamericana de Justicia. Como ven, la competencia de la Corte Centroamericana es amplia en materia de integración, por supuesto. ¿Cómo es la estructura? Bueno, la Corte está integrada por 2 magistrados titulares de los países que han suscrito el estatuto y que, como les decía, son 4: El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Son 2 magistrados por cada país, son elegidos por las Cortes Supremas de cada país y en el caso de Guatemala no ha elegido
sus magistrados. Entonces, actualmente tenemos solamente 6 magistrados más, por Honduras, por Nicaragua y por El Salvador. La Corte tiene un presidente y un vicepresidente que ejercerán sus cargos durante un año en forma rotativa. El periodo de elección es por 10 años. Eligen a estos magistrados por un plazo de 10 años. Fue creada para decidir sobre las controversias en el sistema de la integración centroamericana. El artículo 12 establece que la Corte del Protocolo se regulará por el estatuto. Este instrumento fue suscrito por todos los estados centroamericanos en Panamá el 10 de diciembre del 92. Ha sido ratificado por 4 estados, como les decía, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Pero Guatemala todavía no ha nombrado a sus magistrados, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones? Básicamente ya las comentamos, ¿verdad? La Corte garantizará el respeto al derecho, tanto en la interpretación como en la ejecución del protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. O sea, el respeto al derecho de integración, su aplicación uniforme. La Corte tendrá competencia y jurisdicción propia, con potestad para juzgar a petición de parte y resolver con autoridad de cosa juzgada. Y su doctrina tendrá efectos vinculantes para todos los estados, órganos y organizaciones que formen parte o participen en el sistema de integración centroamericana y para sujetos de derechos privados. Por supuesto, en materia de integración, cuando un particular considere que se le ha vulnerado un derecho relacionado con la integración de Centroamérica. Se ha dado el caso aquí en El Salvador cuando entró en vigencia el Código Aduanero Uniforme Centroamericano 3, que los agentes de aduanas de El Salvador, aquí hay una asociación de agentes de aduanas, se llama SODA, ellos no estaban de acuerdo eh, con una disposición que relacionada con las funciones que ellos realizan y entonces acudieron a la Corte Centroamericana de Justicia. El Código Aduanero Uniforme Centroamericano es emitido por el COMIECO, el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, que está conformado por los ministros de Economía de los países que integran el sistema de integración o su equivalente, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, el ministro de Economía o su equivalente, no el sistema en sí, ¿verdad? Entonces, pues la Corte dirimió ese conflicto. La Corte emitirá las ordenanzas de procedimiento y los reglamentos generales operativos o de servicios mediante los cuales determinará el procedimiento y la manera de ejercer sus funciones, pero estos no podrán contener normas que contravengan el presente estatuto. Sí, porque existe una jerarquía de las normas. El estatuto es un tratado internacional de derecho de integración. Obviamente que toda norma que no tenga esa categoría que elabore la Corte para su normal funcionamiento y para cumplir el ejercicio de sus competencias, debe de respetar. Básicamente son normas de aplicación nada más, ¿verdad? Del estatuto. Deben de respetar lo regulado en el estatuto por principio de legalidad, ¿verdad? Entonces los procedimientos previstos en el estatuto y los que se establezcan en los reglamentos y ordenanzas tendrán por finalidad la salvaguarda de los propósitos y principios del sistema de la integración centroamericana, la objetividad de los derechos, la igualdad de las partes y la garantía del debido proceso. La Corte representa la conciencia nacional de Centroamérica y se considera además depositaria y custodia de los valores que constituyen la nacionalidad centroamericana. En tal virtud, los magistrados que la integran no podrán considerarse inhibidos del ejercicio de sus funciones por el interés que puedan tener en algún caso o cuestión los estados de donde procedan sus nombramientos. Es decir, aquí lo que se está estableciendo es la independencia del tribunal.
de integración, o sea, la independencia de la Corte Centroamericana de Justicia, y que los magistrados que la conforman, una vez son electos como magistrados, deben de garantizar la aplicación del derecho de integración y deben de emitir sus fallos de forma independiente y representan al sistema de integración y a la Corte en forma independiente al momento de resolver, y no al Estado de donde proceden. Existe una independencia, porque de lo contrario no tendría sentido que existiera un tribunal de integración en Centroamérica. Entonces puede existir un conflicto entre Honduras y El Salvador que sea sometido a su conocimiento, y los magistrados deben de resolver con apego a la normativa de derecho de integración, y no debe existir ningún tipo de vínculo o de conflicto de interés por la nacionalidad, porque ellos representan al sistema de integración, es decir, a la Corte, y no representan a los estados de los cuales han sido electos, ¿no? Ya les dije que ellos son elegidos por las Cortes Supremas de cada país, y son dos por cada estado, más dos suplentes, dos titulares y dos suplentes, por un periodo de 10 años, ¿no? La Corte ejercerá sus funciones en sesión plenaria, tendrá además las facultades y atribuciones para dividir o distribuir su competencia y jurisdicción en salas o cámaras, para conocer de las cuestiones litigiosas que se sometan a su decisión o fallo. Estas cámaras o salas emitirán sus fallos o resoluciones en única instancia. Es decir, que se puede organizar internamente para resolver algún asunto que ha sido sometido a su conocimiento, dividiéndose los magistrados en salas, ¿no? Como lo hace la Corte de Justicia de la Unión Europea, o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, pues vemos que las instituciones, la Corte es el equivalente al órgano judicial, ¿verdad? A la Corte Suprema de Justicia en el sistema de integración de Centroamérica. Tiene buenos antecedentes, porque su antecedente fue la Corte de Cartago, que fue creada en 1907 y que entró en vigencia en 1908 por los 5 países que conforman Centroamérica, y que tuvo una duración de 10 años y que fue el primer tribunal en todo el mundo de esa naturaleza, tribunal de integración. Posteriormente surgió la Corte de la Haya, donde se resolvió el conflicto entre El Salvador y Honduras, el conflicto limítrofe. Entonces, posteriormente, en la década de los 90, en el 91, se creó por medio del protocolo de Tegucigalpa, y en el 92 se ratificó su estatuto, que fue firmado por todos los países, y fue ratificado nada más por 4 países, por Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. La primer corte se estableció en el 94, que tiene su sede en Nicaragua, y los magistrados que la conforman actualmente son 6 titulares y 6 suplentes. 2 por cada estado, Nicaragua, Honduras, El Salvador, pero no, Guatemala, a pesar de que ya entró en vigencia el estatuto, les decía que no ha elegido sus magistrados. Se eligen por un periodo de 10 años, pero los fallos de la Corte son de obligatorio cumplimiento para todos los países que integran el sistema de integración, que son 7 países, incluido Belice, y inclusive República Dominicana. Entonces, aunque no hayan ratificado el estatuto de la Corte Centroamericana, porque es en el protocolo de Tegucigalpa donde se le da vida a la Corte, y el protocolo de Tegucigalpa ha sido firmado por todos los países de Centroamérica. Entonces,
y es la constitución del sistema de integración. Entonces, se han obligado, aunque no hayan ratificado el estatuto de la Corte, toda resolución que emita la Corte, toda controversia enmarcada dentro del proceso de integración, en la aplicación de cualquier normativa originaria, complementaria o derivada del proceso de integración, es vinculante para todos los países de Centroamérica. Y para, bueno, Centroamérica son 7, más República Dominicana. Entonces, es el máximo tribunal en materia de integración centroamericana y tiene su sede en Nicaragua. Entonces, este es el último tema que vamos a ver. Creo que, no sé si las otras semanas son creo que sí, las otras semanas son los parciales, ¿verdad? Sobre ese punto recibimos una comunicación de todos los docentes, ¿no? Del decanato de la Facultad de Derecho, en donde se nos pedía que les pidiéramos a ustedes o les informáramos que las personas que están pendientes con algún pago no podrán hacer el parcial. Así decía eh, la información que recibimos por WhatsApp. Lástima que no la encuentro, o quizás, no sé, no la encuentro. Pero la semana pasada, no, a principios de esta semana, yo desconozco, pues eso es una cuestión meramente administrativa. Yo solo soy un docente hora clase, presto ese servicio a la institución. Ya las cuestiones administrativas yo no las manejo, pero sí hago de su conocimiento la información que los estudiantes o sea, que no estén al día en el pago de la colegiatura, creo que es, ¿verdad? O la cuota mensual, no sé, no podrán hacer el tercer parcial, sí, salvo que se pongan al día, salvo que paguen, ¿verdad? Entonces se los hago de su conocimiento porque eso fue lo que nos dijeron que les comunicaran. Entonces no sé si tienen alguna consulta relativa a este tema, el parcial. eh, en el parcial se va a evaluar todo lo que es el sistema de integración centroamericana, todo el SICA, el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia. Y yo les he ido subiendo toda la información a la aula virtual. Voy a hacer lo posible por subir este mismo día la presentación, esta presentación y la clase. Y para que ustedes pues tengan la información, van a hacer 20 preguntas del parcial, ¿verdad? Así como las hemos hecho siempre. 10 de falso y verdadero, 10 de opciones múltiples, sobre la temática del sistema de integración centroamericana, que creo que 5 clases hemos tenido. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Bueno, licenciado, de mi parte, darle las gracias porque a usted ha utilizado una bonita metodología, ¿verdad? Nos impartió los conocimientos que han sido de gran importancia, así como también la comprensión en el horario de clases, ya que a las 4:30 era bastante imposible estar puntual, ¿verdad? Entonces a mí me pareció bien que cambiara el horario. Y sí, como le digo, ha sido un gran catedrático y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, porque tanto el docente como el estudiante tienen que haber un poco de tolerancia de ambas partes, porque sí es complicado. La gente que trabaja y que viene en los buses es bien complicado, o en los vehículos manejando. Sí, pero yo les agradezco pues que su atención y su fineza en todo el ciclo. Les deseo éxitos en su carrera. Entiendo que esta materia es de 5.º año, que la mayoría de ustedes ya van a egresar.
Les deseo éxitos y que espero que pues lo que hemos compartido en el ciclo pues les sea de utilidad en un futuro cercano. Entonces, si no hay más comentarios, pues estaríamos culminando la última clase y creo, si no mal recuerdo, la próxima semana creo que son los exámenes, comienzan. Sí, el Y, primero, dice. va, entonces sí, el próximo viernes el examen, estudien las presentaciones que les he elaborado, de ahí lo voy a sacar. Y suerte, pasen un feliz fin de semana y éxitos en su vida profesional. Gracias, licenciado, y agradecerle mucho a usted también por ser muy condescendiente con todos nosotros y también para usted éxitos. Bueno, gracias. Muchas gracias, licenciada. Gracias por la metodología y de verdad la enseñanza ha sido grande. Gracias por su comprensión también. Bueno, gracias a todos. Vamos a detener la grabación.